todo bien es una respuesta así como muy hegeliana, sí, digamos. como, nunca está todo bien. No, pero nunca bueno. está todo bien. A mí me gusta mal el mal, pero acostumbrados. Adocenados al mal. Pero bueno, siempre hay parámetros que pueden discutir nuestras afirmaciones. Porque no está todo bien, o sea, necesitamos pensar, digamos. Efectivamente. Hay una idea respecto de eso, ¿no? que la he escuchado en más de una oportunidad. Creo que la hablamos la semana pasada, me parece que con Pablo. Pensar está mal visto. La hablamos esta semana con el secretario de Ciencia Técnica, que pensar, ponerse a pensar, es criticado por un sector de la sociedad, que si vos pensás, estás perdiendo el tiempo. Bueno, hay una vieja ficción de un cuento, digamos, de Alejandro Dolina, ¿no? Que está en la crónica del Ángel Gris. Sí, el libro que lo hemos devorado, ¿no? Todos, ¿no? En algún momento. Sí. Que dice eso precisamente, o sea, todas las invitaciones a la alegría empiecen por un no piense. Exactamente. Bueno, hoy vamos a pensar sobre postdictadura. Dentro de... Yo sigo con esto de pensar un léxico, digamos, de palabras que usamos mucho en los lenguajes políticos, en los lenguajes de la comunicación política, aunque no tanto, porque es más nuevo y está en la política, pero ya he empezado a verlo, digamos, en algunos textos periodísticos. Por eso me parece interesante lo que conmemoramos mañana, que no se puede decir que es algo que celebramos, sino que realmente conmemoramos, hacemos memoria, anamnesis, digamos, de eso, ¿no? Y esa triple denominación, digamos, que tiene el día de mañana, ¿no? O sea, memoria, verdad y justicia, me parece que ameritaba una reflexión sobre esto, ¿no? Hay algo que dice un ensayista, poeta, filósofo, no sé muy bien cómo llamarle, pero que es genial, que se llama Pascal Quignard, francés, ¿no? Dice esto, dice: la cuestión política es única, o sea, hay una sola cuestión política, y esa cuestión es prever el pasado que acecha. La cuestión nunca es qué futuro tendrán nuestros hijos. La cuestión del terror inminente es siempre inminente. La pregunta de todos los tiempos es: ¿qué está a punto de volver? O sea, la política se haría cómo asegurarse de que ciertas cosas por las que pasamos no vuelvan, ¿no? Por eso, digamos, más que una disputa por el futuro, es una disputa por el pasado. Y esa es una de las razones por las cuales la derecha siempre te dice: bueno, pero dejemos el pasado ahí, no hablemos más del pasado, ¿no? Hablemos del futuro, ¿sí? El otro día me reía mucho porque en una entrevista que le hacía Alejandro Berkovich a Hernán Lacunza, Lacunza hablaba, digamos, de la deuda y decía: bueno, pero dejemos la anécdota, ¿no? No hablemos más del pasado como si fueran cosas que hubiesen sucedido hace 3 décadas, ¿no? Pasaron hace 3 años, ¿no? Escasamente, ¿no? Digo, pero esa es una muletilla muy de la derecha, o sea, dejemos el pasado atrás, ¿no? Pensemos en el futuro. Que es una admisión de culpa también, ¿no? Lo que dice Quiñar es, en realidad, lo único importante de la política es el pasado, claro, ¿no? Y esto... si uno mira un poco la historia argentina, por ejemplo, es bien claro. O sea, ¿qué hace Mitre, digamos, ¿no? Después de Pavón, ¿sí? Bueno, transforma el viejo Colegio de Ciencias Morales en Colegio Nacional de Buenos Aires, que es donde se va a formar la élite, digamos, ¿no? Que va a ingresar al gobierno del Estado. Se convierte en el historiador, digamos, de la historia argentina, con una historia argentina que tiene una vigencia, digamos, bastante extendida. Y funda el diario La Nación, digamos, a quien subtitula, o sea, ese diario lo subtitula Tribuna de Doctrina, digamos, ¿no? Como para que no quede en duda. Digamos, de la importancia del pasado, ¿no? Por lo tanto, digamos, la vida política no es el conjunto de lo que llamamos la ciudadanía, ¿no? Es decir, el conjunto de derechos y garantías para que siempre gobiernen otros y decidan sobre nuestras vidas, ¿no? O sea, porque si la relación fundamental entre historia y política se juega en la disputa por el pasado, es porque el tiempo, la temporalidad suele sedimentar como costumbre, ¿no?
Que es algo que también sostiene Quiñar. Dice, el tiempo derivó del acecho seguido del salto de los predadores, ¿no? Esta escena es muy interesante, o sea, un antepasado nuestro allá casi en los comienzos de la hominización, muy piola sentado hasta que salta una fiera y se lo lleva puesto, ¿no? Entonces, el fondo del tiempo, dice Quiñar, es estar alerta. Y es aquello que la costumbre borra de la memoria de los vivos, que no son sobrevivientes, o que no se reconocen como sobrevivientes, porque en definitiva sobrevivientes somos todos. Hay un escritor argentino, en realidad se llama Rodolfo Enrique Foswil, que es un escritor maldito, digamos, autor de un libro muy conocido en los años 80 que se llamó Los Pichiciegos, que es una historia sobre la guerra de Malvinas, ¿sí? Y de otras novelas muy buenas. Gran polemista, además, Foswil. Gran polemista Foswil, digamos, que escribía notas muy punzantes en una revista llamada El Porteño. No sé si te acordás. Que la compraba yo en su momento. Bueno. Tengo ahí una colección del Porteño que me turbaba de esa revista, que no la entendía. O sea, que me volvía loco, porque había artículos, entre ellos muchos de Foswil. Digo, ¿qué quiere decir con todo esto? Guarda eso porque tiene mucho valor. De hecho, bueno, todas las notas de Foswil en esa revista están editadas en un libro que se llama Los libros de la guerra, ¿no? Que son todas las notas, digamos, que Foswil, digamos, y en otras revistas. Y ahí Foswil sostiene una tesis polémica, digamos, que dice que la dictadura terminó, esto lo dice Foswil en el año 84, pero el organizacional no. Esta tesis fue desplegada y desarrollada, digamos, por una filósofa muy grosa que se llama Silvia Schwarbach, en un libro de escritura muy delicada, pero también a la vez tremendo como su título. El título del libro es Los espantos, estética y postdictadura, ¿no? O sea, la tesis que sostiene Foswil a mediados de los 80 dice que una de las herencias culturales del proceso es precisamente la indeterminación tanto de su comienzo como de su fin. ¿Por qué, dice Foswil? Bueno, porque las operaciones de la AAA, la masacre de Trelew, se tienen el mismo signo que el terrorismo de Estado, digamos, que se va a desplegar entre 1976 y 1983. Y algo similar sucede con la fecha de su término, aún ya finalizada la dictadura. Dice Foswil, lo cierto es que habitamos temporariamente una etapa democrática decidida por el gobierno de los comandantes Franco, Nicolaides y Hughes. Como el empleo de la palabra proceso, el actual uso de la expresión democracia es también una herencia del proceso. Años de dictadura han llevado a confundir el concepto de democracia, gobierno del pueblo, con los conceptos de libertades y garantías que tanto empeño se ha puesto en conceder a la población. Es decir, hay algo muy interesante que Foswil distingue. Una cosa son los derechos y garantías individuales, la posibilidad de votar, la libertad de expresión, dicho sea de paso, derechos y garantías individuales que a lo largo de estos años, digamos, no fueron garantías para todos, ¿no? O sea, pensemos en los casos de Gatillo Fácil, pensemos en Santiago Maldonado, o pensemos, digamos, en la prisión política de Milagro Sala, digamos, ¿no? Por ejemplo. Una cosa es eso y otra cosa es la democracia, que es el gobierno del pueblo sobre sí mismo, ¿no? Pero además, como sostiene Foswil, hablar en tiempos de postdictadura es hablar a los perdedores. ¿Por qué? Dice Foswil, los vencedores callan, los perdedores piensan, narran. Y es que el orden social no necesita entender, dice Foswil, solo necesita hacerse entender. Imponerse. Claro, ¿no? Y no necesita hablar, ¿no? Quienes tienen más necesidad de hablar, digamos, son los que han padecido el terror, ¿sí? Como vamos a ver, ¿no? Silvia Schwarbach retoma estas tesis de Foswil para mostrar que aquello que en democracia no se puede concebir de la dictadura, por más que se padezcan sus efectos, son los espantos, precisamente, lo que ella llama los espantos, que dicen lo representable de la postdictadura, la victoria del proyecto económico de la dictadura, la derrota sin guerra de las organizaciones revolucionarias, y esto último sobre todo, la rehabilitación de la vida de derecha como única vida posible. Esto es lo que queda de la dictadura,
desde 1984 hasta hoy, y es lo que Schwarzenegger llama postdictadura, que sería el régimen en el que vivimos, ¿no? O sea, no vivimos en una democracia, vivimos en una postdictadura. Desde 1984 hasta hoy, dice Schwarzenegger, después de su victoria disfrazada de derrota, los espantos, para poder ser vistos, demandan una estética, ¿sí?, de la apariencia como esencia, característica de la estetización de la derrota, propia, puesta en el lugar del análisis filosófico-político de la victoria ajena, ¿no? Entonces lo que voy a decir Schwarzenegger es que esto solo se aprende, solo se captura, solo se puede entender a partir de algunas ficciones, como por ejemplo estos textos de Foucault, ¿no?, las novelas de Foucault, algunas películas de Lucrecia Martel, digamos, ¿no?, como La mujer sin cabeza, digamos, ¿no?, y otras. Pero digo, lo otro interesante de esta tesis de Foucault es que los derrotados necesitan hablar y narrar. Y esa necesidad es una necesidad, yo diría, casi antropológica, porque quien vivió el horror, que es aquello precisamente que es impensable o absolutamente inconcebible para alguien que no lo vivió, necesita contarlo, ¿sí? O sea, necesita contarlo para que alguien le crea. Sacarse el demonio, ¿no? Como dice un verso de un poeta de Paul Celan, digamos, que es un sobreviviente de los campos de concentración nazi, dice: nadie testimonia por el testigo, ¿no? Si el testigo está solo, es decir, nadie testimonia por el testigo, ¿no? Ahora bien, dice Foucault, quienes narran, quienes necesitan hablar, digamos, son las víctimas, digamos, ¿no?, los derrotados. Y él habla de los derrotados en la medida en que se asienta sobre una épica que no es tal. O sea, las organizaciones armadas revolucionarias no luchaban por la democracia, no al menos por esta democracia, o sea, no luchaban por un régimen de postdictadura como el que tenemos, en todo caso luchaban por una democracia social, digamos, ¿no? O sea, esa narrativa elude la derrota y deja intocada la victoria del proceso, consistente en la instauración de un plan económico y de un tipo de orden social del cual no hemos podido salir, digamos, a lo largo de todos estos años, ¿sí? Es cierto, bueno, como decíamos recién, ¿no? O sea, es cierto que tenemos garantías constitucionales y que no han sido a lo largo de estos años, digamos, válidas ni garantizables para todos. Ahora, este es otro tema del que no se habla mucho, ¿no? Entre el año 1965 y 1975 hubo en el mundo entero un proceso revolucionario, digamos, de avance democrático, digamos, en materia de derechos sociales, es decir, lo que se llamó la lucha por la democracia obrera, o sea, por el control obrero de las fábricas, por el control estudiantil de las instituciones educativas, ¿no? Bueno, en ese periodo sucede el Mayo francés, digamos, surge, digamos, en ese periodo lo que se conoce como obrerismo italiano, que propugnaba esto, y esos procesos, bueno, el sindicalismo clasista, digamos, en Córdoba, de las empresas automotrices, o sea, es un proceso que se da en todo el mundo, se da en Italia, se da en Alemania, se da en Francia, en Estados Unidos, digamos, también en América Latina. Lo que es distinto es cómo se disuelve, digamos, esa lucha en Europa y cómo se la disuelve acá. O sea, para disolver, digamos, esa lucha, digamos, en Europa, lo que se inventa es lo que se llama management, ¿no? Que es una especie de maquillaje horizontalista, digamos, de la organización empresarial, ¿no? O sea, el management lo que logró fue convencer, digamos, a todos los trabajadores que en realidad eran empresarios de sí mismos, ¿sí?, en Europa, y disolvió virtualmente, digamos, a la clase obrera y al movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero europeo no existe más, digamos, ¿no? Producto precisamente de las políticas de management, digamos, de gerenciamiento de las empresas. De hecho, ahora se está reconfigurando, con los problemas que trae de la guerra, en España se está reconfigurando el movimiento obrero desde abajo, crece desde el pie, como dice el tema. Y sí, porque o sea, lo que está visto, incluso estadísticamente, digamos, es que la desindicalización, digamos, la desaparición, digamos, de las organizaciones obreras, lo que significó, digamos, para los sectores trabajadores es una reducción, digamos, drástica, podríamos decir, de ingresos, ¿no? O sea, han perdido, digamos, ¿no? O sea, es parte de la derrota, digamos, también, digamos, allá. Lo que pasa es que la derrota allá se hace a través de estos procesos blandos, podríamos decir así. En cambio, acá, ¿qué se hizo para eso? Bueno, simplemente un genocidio, ¿no?
Esa es la diferencia. Y ese genocidio no era el objetivo principal de eso que Fosbury denomina proceso, sino que era un medio para implantar un plan económico del que nunca, digamos hasta ahora, pudimos salir, y que si uno mira a vuelo de pájaro, digamos, lo que pasó en los últimos 50 años en la Argentina, uno ve que siempre han sido los mismos los ganadores y los mismos los perdedores, ¿no? O sea, desde la dictadura para acá. Sectores agroexportadores, digamos, sectores, digamos, de la especulación financiera, podríamos decir, y bueno, y los perdedores fueron siempre, digamos, o sea, la clase trabajadora, ¿no? Yo pienso que es necesario que hagamos memoria de esto, porque, bueno, esa es la verdad, ¿no? Eso es parte de la verdad, y la verdad, como decía Lacan, es oscura, digamos, ¿no? Yo quiero terminar diciendo algo, leyendo un fragmentito, digamos, de este texto maravilloso de Alejandro Kaufman, que es del año 2012, ¿sí? Se llama La pregunta por lo acontecido, precisamente, el libro de Kaufman, ¿no? Y dice esto: el sobreviviente es quien vive después de la muerte de otra persona o después de un determinado suceso. Lo que define al sobreviviente es una relación en términos de posterioridad con una muerte o con un acontecimiento. Sobrevivir es vivir después. Sobrevivir es vivir bajo la sombra del pasado, como también puede presumirse el orden inverso de los términos. Vivir bajo la sombra del pasado es sobrevivir. Por eso la aspiración o la aceptación del olvido suponen el desprendimiento de la sombra del pasado y de la condición de la supervivencia, ¿no? Con lo cual, vivir es lo mismo que olvidar. Gracias, Guille, por hacernos pensar. Cuando te escuchaba, pensaba que la eficacia de lo que dejó, lo que vos bien llamás la postdictadura, se llevó puesto cualquier intento de salir de esa postdictadura. Cambiemos cuando gobernó, Macri cuando gobernó, no tuvo ningún prurito impedimento de ir hacia los cambios que consolidaron ese modelo de la dictadura de un plumazo, digamos, pasándose por encima leyes, vía decreto, cambiando Sí, utilización de los servicios de inteligencia, ¿no? También, en 2 meses, en 3 meses, la matriz del país. En cambio, retomar la senda. Digo, esto que dice Quiñar, ¿no? Esto de estar alerta, sí. Ojo, porque dicen que lo van a hacer más rápido. Claro, exactamente. ¿Qué sería más rápido? Y que las otras fuerzas que buscan que haya democracia plena, cada vez que quieren correr un poquito ese carro, tienen que hacer un esfuerzo para moverlo que te lleva tiempo, años, consume a veces hasta generaciones. Claro, en cambio, porque bueno, esto que dice Fowell es cierto, ¿no? Ellos ganaron, o sea, y ganaron culturalmente, es decir, hay una derrota cultural, digamos, que tiene que ver con que le llamemos democracia a esto, por ejemplo, ¿no? O sea, que, ojo, yo, digamos, no desprecio la libertad y garantía que tenemos, por ejemplo, de decir estas cosas públicamente. Sí, hay lugares donde no se puede. Bueno, no pasa nada por vía indirecta, ¿no? Digamos, claro, digamos, pero, a ver, pero digamos, distingamos, o sea, esta distinción me parece que es necesario hacerla. Y además vos fíjate que todo lo que pueda ser el asomo, podríamos decir así, digamos, de una lucha por algo parecido, digamos, a una democracia social y avanzada, por ejemplo, como le llamaba Aricó en los años 80, es identificado desde los centros del poder como radicalismo de izquierda radicalizada, casi progresismo casi terrorismo, ¿no? Sí, casi terrorismo. O sea, cuando, por ejemplo, bueno, un sector, digamos, de la coalición de gobierno manifiesta su desacuerdo en una expresión claramente democrática, digamos, ¿no? Con el acuerdo, digamos, que se votó en el Congreso contra el FMI, Georgieva dice, es la izquierda radicalizada. Y a uno, digamos, le da un poco de risa, digamos, ¿no? Pero eso forma parte precisamente de esa conquista, digamos, ¿no? Y de esa victoria, ¿no? Como siempre nos dejás pensando, Guille, y eso es el valor de estos espacios de reflexión. Hasta la próxima. Nos vemos.
Guillermo Rica, filosofando en la mañana sobre la postdictadura.